Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de nuestro canal. Ahí. Está la pantalla sin imágenes. Bueno, hola gente querida, ¿cómo están ustedes? El gusto de saludarlos, el gusto realmente nuevamente de compartir con ustedes esto que es Sincerarte. Nos sinceramos en tantas cosas, nos sinceramos en el ámbito político, económico, en la parte judicial, todo lo que medianamente podemos irles brindando a ustedes, todo lo que pueda llegar a ser una información en la cual nos podamos aunar en un criterio y aunar en un pensamiento y decir puedo ayudar, puedo colaborar, puedo intervenir, me siento involucrado, no me siento involucrado, pero como vivimos en una sociedad y somos parte del todo, entonces el todo nos abarca lo mismo, como yo lo digo redundantemente, el todo nos abarca el todo. Así que, bueno, ¿qué decirte? Próximamente, o sea, mañana, feriado nacional, un feriado muy importante, en el cual nosotros debemos recordar a aquellos hombres y mujeres que tuvieron la idea, formaron parte a través de esa idea, se agruparon, gente valiente, podríamos llamarles héroes de ese momento que lograron romper las cadenas del imperio y formar nuestra independencia. La libertad avanza y nosotros como libertarios que somos, porque amamos la libertad, lamentablemente siempre decidimos encadenarnos. ¿Encadenarnos por qué? ¿A qué? ¿A qué se debe? Si somos una sociedad sometida, somos una sociedad en la cual estamos acostumbrados siempre a un liderazgo, siempre al que nos manden, siempre a buscar, como quien decimos, el líder de la manada. Entonces siempre estamos perdidos y buscamos el ejemplo de, o buscamos la imagen de quién o de alguien que realmente a nosotros nos pueda satisfacer nuestras demandas, ya sea en cuanto personales, si estamos con una autoestima baja o alta o no tenemos autoestima, porque directamente muchas veces no existe esa palabrita en muchas de las ocasiones. Por eso es cerrando esto, después te lo voy a comentar al tema de la autoestima, quiero que mañana sea un día de reflexión, más que de diversión. Aunque sea una rima consonante, quiero que sea de reflexión. ¿Por qué? Vamos a reflexionar en qué es lo que queremos, qué patria queremos armar, defender, crear, quiénes son los hombres que van a formar esa representación al pueblo, quiénes son hombres y mujeres, por supuesto, que van a formar esa parte que nos va a representar. No nos olvidemos que 2025 es un año político, pero álgidamente, tremendo, porque todo el mundo se postula, todo el mundo Photoshop, he visto caras que realmente irreconocibles, yo dije, este es fulano de tal, pero mirá los retoques que se hizo, genial, fenómeno, es dueño, cada uno es dueño de su, diría mi abuela, de su tuje, pero lo que yo sí te digo es que realmente nos mostremos tal cual somos. Nos mostremos tal cual somos hacia la sociedad. Así la sociedad nos conoce, así la sociedad puede sacar sus propias conclusiones y dejar de masificarnos en el pensamiento de tal partido o de tal líder o
tomar o ser cometítulos, como yo siempre lo digo. Mañana 9 de julio, Día de la Independencia, te vuelvo a reiterar que las casas estén abanderadas, y no tan solo como adorno, sino como sentimiento, y haciendo honor a aquellas personas que verdaderamente crearon libertad, 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 no libertinaje, libertad. Libertad, crear una patria, pero para crear una patria debemos crear una sociedad sana, una sociedad pensante y actuante, que actuemos, porque nada nos queda en pensar nada más y después no actuar. Yo conversé en alguna oportunidad de este tema y vuelvo a tomar reflexión sobre esto y te decía sociedad pensante y actuante. ¿Por qué? Porque cada vez destruimos más la sociedad o no nos interesa qué le pasa al que está al lado. Cada uno hace lo que, digamos, quiere o juzga a su criterio y no nos preocupamos por el prójimo. ¿Qué quiere decir el prójimo? El prójimo es el próximo. ¿Quién es el próximo? El que está a tu lado. El que está a tu lado, aquel que está a tu lado, el que vos ves muchas veces sufrir y decir, hay problema de él o de ella, sabrá por qué o sabrá qué habrá hecho, o hoy en día que está tan, y no son las campanas de ninguna iglesia, de moda el hecho de la decodificación, de la biodecodificación y todas esas cosas, del karma, del dharma y de esto y del otro. Yo creo que tiene mucho que ver con nosotros el aquí y el ahora. Por eso quiero hablarte de aquella sociedad perdida. Y no sé si es una sociedad perdida, ya me lo va a decir, por supuesto, el invitado que tengo el día de hoy, que es un invitado de lujo, porque realmente lo digo de corazón, Vos sabés que yo siempre te hablo con la verdad, te guste o no te guste, es tu problema, no es el mío, pero la verdad siempre es la verdad. La verdad siempre aparece y la verdad es la única que nos va a llevar hacia la luz y no generalmente hacia la luz que sube día a día con la factura, sino hacia la luz de tus pensamientos, a tu alma, sobre todas las cosas, la luz de tu alma. Temperatura 17 grados, va bajando la temperatura en Salta Capital, para mañana se espera una baja de temperatura, cosa que nosotros nos vamos a ir programando con este veranito, no diría veranito, sino esta primavera que nos ha tocado en estos últimos días, 2 o 3 días atrás, tener este tipo de temperaturas. Bueno, mi querida gente, con quien estoy aquí y ya te lo presento para no perder más tiempo porque es muchísimo el material que tenemos para brindarte, es el doctor, abogado, ejerció la abogacía, se recibió por supuesto de abogado, ejerció su profesión, pero algo en su interior le dijo, quiero ayudar algo más, quiero hacer algo más. Y bueno, estuvo en su pensamiento y en su acción la medicina, y es médico. Es doctor y ahora lo presentamos porque viene casualmente a hablar como médico. Doctor Ramiro Robaldo, que está dedicado, porque ha dedicado su tiempo, ha dedicado toda digamos, su capacidad, inclusive creo que, bueno, ya te lo va a explicar él, en las adicciones. Proyectos que han hablado y se han llenado la boca hablando políticos, pero de ahí en más las casas de adicciones o los centros de adicciones o las terapias de adicciones,
muchas veces no llegan a cubrir la cantidad que medianamente nosotros observamos hoy en la sociedad. Así que, ¿quién más y quién menos para explicarte mejor es él? Mi querido doctor Ramiro Robaldo, bienvenido a Sincerarte. Gracias por estar conmigo, gracias por estar con la gente y gracias por contarnos la realidad de la situación y cómo denodadamente has trabajado y poco escuchado en muchas partes, porque eso hay que decirlo, poco escuchado, porque si hubiéramos sido escuchados, hoy en día, no te digo que la vamos a combatir, pero que estaríamos en un camino más, digamos, no sé cómo llamarlo, seguro. Bienvenido, gracias por estar. Muchas gracias, para mí es hermoso volver a estar en tu programa, poder compartir con toda la audiencia los conceptos, ¿no? de esta que yo le llamo una verdadera tragedia, porque tener a un familiar adicto... Ya pasó a ser una palabra fuerte, tragedia, es una palabra, ¿no? Sí, sin duda, y a veces no se le da en algunas familias la trascendencia de lo que significa. Se confunde esta enfermedad con un vicio, ¿no? Y tratan a veces al familiar como un vicioso, cuando estamos hablando de una verdadera enfermedad que sin duda puede llegar a ser mortal, no solo por una sobredosis que pueda llegar a tener, sino también por un accidente de tránsito, por un ACV, por un paro cardíaco, porque ellos agreden muchos órganos del cuerpo, además del cerebro, cuando ellos se drogan con las distintas drogas. Podemos hablar de las drogas legales, como por ejemplo los psicofármacos, el alcohol, el tabaco, y podemos hablar también de las drogas ilegales, como la pasta base, la cocaína, el crack, la marihuana, el LSD, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez se van incorporando, como quien dice, más en variedad al campo de las adicciones, porque antes hablábamos tan solo del paco, de la droga, la cocaína, pero ahora hay... digamos, ahora es el tiempo sobre todo de las drogas sintéticas, ¿no? ¿Cómo sería eso? Las drogas sintéticas son las drogas que se hacen en un laboratorio, que no hay un sustrato de un vegetal, como por ejemplo la laboratorios, cocaína. Por supuesto, ilegales serían. Claro, sí. Cuando quieras las imágenes me pedís, Ajá. Así le digo al señor director que vamos compartiendo las imágenes y podemos verlas nosotros desde acá también. Bien. Las drogas, cuando nosotros hablamos de drogas de diseño, estamos hablando de laboratorios ilegales que, digamos, porque son drogas, que son pastillas, que no cumplen ninguna función curativa, ¿no? Simplemente producir un efecto psicodélico en la mente, en el cerebro, y esa es la función que la persona está esperando. Han habido muchos casos, hace poco ahí en Buenos Aires con la muerte de 5 chicos, que también se habló mucho acerca de las fiestas electrónicas, que se usan mucho estas drogas de diseño. Últimamente estamos viendo también en Estados Unidos, y está llegando de a poco, el tema del fentanilo, ¿no? Que uno ve esas cuestiones que según dicen que sí, que se había no contaminado. sé cuántas personas fallecieron a raíz de esta... Pero eso no pasó en el ámbito de las adicciones, sino en un ámbito de la salud, de la salud pública, sí, que evidentemente no deben haber tenido el cuidado necesario, las normas higiénicas que corresponden, y hubo una impericia, me parece, y que se había contaminado, y creo que habían 6 muertos o 8 muertos. No, muchísimos más. Un poco más, ¿no? Muchos más iban. Si esto fuera nunca un se da la mes y medio, estadística, digamos. Pero no es algo real, que hayan ¿no? consumido voluntariamente. Eso fue un error del laboratorio, una contaminación ahora del está laboratorio. Eso en juicio, ahí estamos hablando de un laboratorio legal, ¿no? Pero por lejos el principal problema que nosotros tenemos es el alcoholismo.
¿no? Nosotros a veces hablamos mucho de drogas, de la pasta base, de la cocaína, pero el principal... ¿Por dónde empieza primero? ¿Por el alcohol? El alcohol. No solo que empieza, sino que además de empezar, es lo que más volumen tiene. Yo calculo que debe haber también, ¿no? por cada alcohólico, digamos, yo podría decirles que por cada consumidor de cocaína hay 100 alcohólicos, digamos, ¿no? Sí. O sea, hablamos de una proporción 100 sí, a hablamos de 1. una proporción Entonces, estadística más o menos. Pero... Estamos hablando de que el alcohol es el principal problema. Después, en los barrios, yo he tenido mucho trabajo en los barrios de zona sudeste, en algunos barrios de zona norte también. Por supuesto, la pasta base de cocaína, el famoso Paco. ¿Y cuál es el principal problema que tenemos ahí? Es la falta de demanda que tiene el paciente. El paciente, ahora sí pueden, si quieren los chicos, a ver, chicos, si podemos ir poniendo las imágenes y podemos nosotros compartirlas aquí en el piso, cosa que podamos ir... ahí hay como una explicación de las cosas que nosotros, digamos, hemos tratado de diseñar para generar esa demanda. Porque el adicto no tiene demanda de tratamiento. El adicto no quiere curarse. Exactamente. No quiere porque no tiene la voluntad, la fuerza, la decisión, porque, digamos, la misma droga se lo bloquea o porque no quiere, digamos. Es un poco de cada cosa. Nosotros hemos, o malas experiencias anteriores en tratamientos que haya hecho, a veces hay, digamos, situaciones económicas muy angustiantes porque forma parte de la patología gastarse todo el sueldo, aún lo que correspondía para leche y pañales de su bebé, y llegar sin nada. Y a veces, claro, entonces es la culpa que persigue. A veces se le propone una internación y dicen, no, yo con todo el desbarajuste que hice con mi economía no me puedo ir a internar porque ¿quién va a trabajar? ¿Quién va a mantener? Pero aparte no hay muchos lugares donde, digamos, se pueda... Es cierto, no es, y además no es rentable. Claro. Digamos, lo que pagan las obras sociales a las asociaciones o fundaciones que hacen tratamiento con internación en adicciones no es rentable. Estamos hablando de módulos que por ahí no alcanzan ni siquiera de los 30 días de internación, apenas se pueden cubrir 10. Entonces es como que pagan un tercio de lo que vale un tratamiento, entonces es muy difícil sostener estas instituciones para poder internar a los adictos. Nosotros hemos tratado, en nuestra institución, hemos tratado de armar distintos programas para evitar justamente las internaciones, ya que es antieconómico y, digamos, todos los equipos de salud y sobre todo la parte privada tienen la mala costumbre de querer comer todos los días, entonces tienen que cobrar su sueldo como corresponde, como cualquier trabajador, y lamentablemente con internaciones no se puede porque no hay un beneficio. Una retroalimentación, exactamente. Digamos. Entonces hemos diseñado, y ahí en el video ustedes van a ver... A ver, chicos, no tengo imagen acá en el piso. Si pueden... Está apagado. Estamos sin imágenes. Estamos sin imágenes, por eso no podemos observar y no podemos ver qué es lo que estamos mostrando, cosa que podamos ir compartiendo con ustedes, porque esto realmente es muy importante y nos gusta compartir. Gracias, Nicolás, por la gentileza de ponernos a consideración las imágenes que vamos a poder ir observando. Ahí estamos, gracias, muchísimas gracias. Ahora, doctor Ramiro Robaldo, al ser médico y al ser abogado, ¿la justicia no ampara este tipo de situación en una adicción? Por ejemplo, acude a tu consultorio una persona que necesita una internación, un seguimiento, y la obra social, ¿cómo se puede negar o decir, bueno, yo cubro hasta acá? No cubro?
No las está el obras derecho sociales, ético. las obras sociales cubren, tienen un monto donde los jueces no se pueden meter. Donde necesitamos que haya algún accionar de los jueces es cuando se necesita la internación involuntaria. Ajá. Cuando hay chicos que no quieren hacer tratamientos, sin embargo son peligrosos para sí mismos o para terceros. Entonces necesitamos. Pero hay otro problema que excede a los jueces, que tenemos una mala ley de salud mental. Tenemos una ley que no nos ayuda a los que trabajamos en adicciones. Esta ley de salud mental no Pero nos esta, ayuda. discúlpame que te interrumpa, es una ley en que se modifican tantas y los diputados y Y senadores. la modifican hasta por decreto. Los No hay decretos una... mismos, ahí que estamos viendo, ahí por supuesto estamos viendo cómo vos estás preparando, digamos así, Claro. el tema para comprender cómo es el tema y cómo tenés que llamar, porque muchas veces llaman los familiares. Es una mamá, claro, es una mamá en el video, es una mamá que tiene un hijo con problemas de adicciones y que el hijo no quiere acudir a la consulta, entonces nosotros vamos a la casa, ¿no? De eso se trata el programa MAC. Iniciamos el tratamiento en la casa y después, poco a poco, cuando vamos logrando que el chico acepte nuestra presencia y acepte el tratamiento, nosotros podemos empezar podemos invitarlo ya para que se adhiera como cualquier otro paciente ya en el consultorio. Pero es un método que usamos bastante efectivo, porque llegar a la casa significa que estamos en el lugar de él, estamos en un lugar donde él se siente cómodo. Y no solo eso, sino que además compartimos con la familia, conocemos a la familia, a los padres, tal vez a la pareja, y es, digamos, porque toda esta familia va a ser los futuros aliados en el tratamiento, claro, y nosotros los necesitamos a ellos. Entonces es muy interesante lo que se plantea con esta modalidad, con este método que tenemos. ¿Cómo se llama el programa? AMAC. Se llama AMAC, que es asistencia móvil en adicciones Salta, comunitarias. Jujuy y Tucumán. Sí, pero más que nada en Salta es lo que lo estamos desarrollando ahora. Nosotros siempre hemos visto esto, lo que se dice en estos videos: mi hijo no quiere hacer tratamiento, ¿cómo tengo que hacer? Bueno, una de las alternativas es poder llamarnos y que nosotros podamos acudir y podamos generar esa confianza y esas ganas de hacer tratamiento. Disculpame, te voy a hacer una... suponte, ustedes ingresan, la mamá llama. Sí. Pero el hijo no quiere, se cierran, en muchos casos se cierran, se niegan rotundamente porque se niegan a reconocer que son adictos, o sea que están consumiendo. ¿Cómo llegan ustedes a hablar con el individuo si el individuo no quiere? La mayoría de las veces cuando nos llaman es peor todavía, porque a veces la mamá no le avisa al adicto que vamos a ese punto a quería nosotros. Llegar. A pesar que nosotros le decimos avísele que nos está esperando, la mamá no hace eso, porque tiene miedo a que se escape, exacto, que se vaya. A que, bueno, entonces a llegamos, la reacción. Y ahí se produce una situación que podría, en la teoría, digamos, ser algo violento, pero en la práctica nosotros hemos visto que no. Porque está la sorpresa del chico de vernos en la casa, que la mayoría de las veces se sienta, escucha, charlamos, tomamos un mate y de paso nos empieza a contar sus problemas. Y generamos esa adherencia que es la que buscamos. Eso es la mayoría de las veces. Nos ha tocado otros chicos que directamente no han querido en ningún momento, o por ahí nos saludan muy amablemente y se retiran. Muy poquitas veces, de cientos de veces que hemos ido, nos debe haber pasado un par de veces, no más. Esto es no querer reconocer la ayuda. Seguramente, o a veces reconocer en la familia. Hay conflictos familiares que exceden las adicciones, entonces una forma de ellos de actuar es drogarse
para darle su merecido a la persona que quieren dañar. O sea, como del castigando familiar, al otro, como castigando al no otro. estén castigando. Entonces, por ahí no es una sola respuesta a esto. Hay muchos, y sumamente complejas yo diría las interrelaciones familiares, ¿no? Yo creo que es más que complejo, es como dijiste vos, es una tragedia, porque no te olvides que mayormente el adicto se niega a reconocer que tiene una adicción, que tiene un problema, y muchas veces nos pasa en cualquier situación a nosotros mismos. No me duele tanto, ya se me va a pasar, o no es para tanto. Mira, me está marcando un corte y yo quiero ir al corte. ¿Con qué imagen querés ir al corte? Si tenés alguna imagen en preferencia, o querés que vamos al corte con la invitación de Procultura Salta, que va a llevar a cabo el concierto el día viernes a las 21 horas, que ya después te vamos a comentar, pero quiero irme al corte con algo tuyo para reflexionar, para que dejar la reflexión. Bueno, yo lo que quiero decirles a las mamás que nos están viendo, o a las abuelas a veces, que no está todo perdido, que en el tema adicciones hay equipos profesionales que saben trabajar el tema y que pueden dar una mano, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. A mí me toca trabajar en el ámbito privado, pero hay muchos profesionales que he conocido a lo largo de estos años que trabajan en el sector público y lo hacen muy bien también. Así que no se dé por vencido y por cualquier situación para que la asesoremos o podamos brindarle nuestra ayuda, pueda llamarnos a nosotros también. Ahí figuran los teléfonos en la pantalla. Bueno, nos vamos a ir al corte con esta inquietud, pero sobre todas las cosas, como lo dijo, no te des vencido ni aún vencido, no te sientes esclavo ni aún esclavo, y vamos a empezar con a recitar, como decimos, più avanzi. Pero vos tenés que avanzar, vos tenés que creer en vos y después para poder dejarte ayudar. Vamos al corte, señor director, cuando vos lo dispongas. Bueno, fuera de cámara conversando temas y tantos temas para conversar, hablar del ámbito social, el comportamiento humano, cómo realmente la misma sociedad va desvirtuando algunas, yo no sé si para bien o para mal, o cómo es las costumbres de honor o honorable, o si mezclar el honor con las costumbres. La verdad que no lo termino yo de encajar, ¿viste? Pero, bueno. Habíamos quedado, eso es para otro programa, la verdad, para ver cómo como sociedad actuamos. El decaimiento o la problematización. ¿Vos ves una sociedad con mucho decaimiento? Más que decaimiento, hay un cambio de valores. Hay un cambio de valores, exactamente. ¿Para mal o para bien? Yo creo que hay muchos que sí han mejorado, por ejemplo, los derechos de la mujer. Claramente es mucho mejor ahora que hace 20 años atrás. Uno mismo ve los programas de televisión de Olmedo, de Porcel, y uno no puede creer que uno se reía con esos. Y ahora uno ve un tipo de chiste acerca de la cola de una mujer o acerca de los pechos de una mujer. Y antes eran graciosos y ahora uno los ve y dice, pero ¿cómo se atrevían a hacer esto? ¡Qué grosería!, ¿no? Entonces, yo creo que en eso hay avances muy importantes, pero también hay otros que por ahí uno les lleva la atención, ¿no? Como uno ve chicos, pero desde hace 10, 15 años atrás, que se quedan sus novias o sus novios a dormir en las casas del otro, y la respuesta de los padres, los ¿por qué padres lo permiten? muchas veces Dicen, permiten eso. Prefiero que esté en casa tranquilo, seguro, y no que esté en la calle por ahí. Eso jamás nuestros padres hubieran tolerado, ni siquiera que pasen del living de la casa, ¿no? Y siempre la chaperona al lado. Del living a la cocina ya era demasiado. Ya ¿no? era demasiada confianza. Se queden a dormir es como un montón.
Pero bueno, esas son las Y cuestiones ahí no lejas, viene, ¿no? digamos, en esas costumbres que los padres han tenido que ceder, que la sociedad de los jóvenes, digamos así, han ido avanzando y los padres es como que han ido retrocediendo un poco a lo que los hijos van demandando, porque dicen que la generación nuestra somos padres culposos. Yo creo que no ¿Vos es que crees no eso? creo que cuando uno lo dice metafóricamente puede ser que Padres los culposos padres porque hemos sido eh, hemos crecido y nos han criado de una manera muy formateada, muy, qué sé yo, no sé. claro. Entonces Pero no somos es una que hemos generación de papás cambiado, culposos. no es que nosotros o que los padres cambian o los padres retroceden, pues son otros padres, son otras generaciones Exacto. los que han sido formados de una manera, siguen siendo de esa manera y no es que han retrocedido. Ahora, las nuevas generaciones han cambiado su concepción de lo que está bien y de lo que está mal. Pero siguen avanzando y los padres siguen como... Entre ellos nosotros ponemos, por ejemplo, la tolerancia al consumo de la marihuana. Ajá, ahí Es algo tenés, que la toman como si fuera la una cosa... tolerancia al consumo de alcohol, a veces en chicos ¿Qué muy tolerancia es chicos, de la marihuana, por y no, que ejemplo? a veces no es reprendido en la casa Es un o delito, no es ¿verdad? tomado. Y la tenencia de drogas es una zona bastante gris. La ley nuestra de tenencia de droga claramente lo manifiesta como un delito, pero hay fallos que determinan que si es para consumo personal no es punible, ¿no? O no es sancionable, por llamarlo de alguna manera. Porque lo toman como Eh, una medicina. no, porque lo toman como un ejercicio de la libertad. Ah, Entonces no es. Pero más allá de eso, lo que eh, yo me refería es que muchas, inclusive en programas de televisión, yo he visto panelistas hacerse cargo de su consumo de sí, marihuana sí, como sí, algo sí, sí, sí. normal, natural. Entonces cuando las familias ven eso, y bueno, si este chico quiere, pero mientras tanto que siga en casa, que esto... Y después yo he tenido chicos internados solamente por marihuana, o sea, nadie me puede contar a mí el desastre que ocasiona esta droga en la mente de los chicos y cuando se desarrolla una adicción fuerte, cómo trastorna la vida del chico. Entonces no es que estamos hablando de una droga noble, de una plantita que Dios la ha Claro, de inventado una para florcita que sea bonita que... maravilloso Ah, y claro. para ponerle, no, les ataca la memoria, no pueden estudiar, no pueden tomar decisiones con criterio. O sea, es realmente ¿Y muy el padre es complejo. consciente de todo esto? Y a ¿Y veces ellos te qué dicen, puede no, hacer? fuma marihuana nomás, no es para tanto. Bueno, mientras ¿Cuánto fume dura acá el en la efecto, casa. suponete, fumando marihuana? Todo depende de la dosis, es decir, la cantidad de marihuana que consuma. Un consumo común, generalmente hay chicos que vienen porque ya fumar un porro de marihuana por día es mucho. Pero yo he tenido pacientes que fumaban 6 por día, hasta 10 por día. Hay otros que vienen por 1 o 2 que fuman por día, que ya se están empezando a sentir mal y vienen a buscar ¿Cuáles son los auxilio. síntomas que digamos, empieza a despertar el cuerpo, el organismo? ¿Cuál es, para Bueno, darte cuenta que ellos... vos ya estás sintiéndote, digamos, Ah, la diciendo... abstinencia, yo pensé que eran No, 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 los no, no. efectos de la Vos droga que fumás buscan uno y ellos. te sentís como, digamos, en el Cuando limbo... empieza a haber ansiedad, empieza a haber muchas ganas de salir en búsqueda de la droga, empieza a producirse angustia, hay algunos que tienen hasta ataques de pánico, hay otros que porque todos dicen que la marihuana no produce síndrome de abstinencia, no, es mentira. Y sí produce y genera todo esto, estas ganas, algunos empiezan a transpirar, otros empiezan a tener taquicardias, a otros les duele la cabeza, todo producto Esos ya son del síntomas, digamos, síndrome de de abstinencia de la marihuana. la alarma. Exactamente, que ellos, porque les falta. Y cuando ellos consumen, el efecto que ellos buscan es de relajamiento, de dormir, les da hambre, la marihuana les da hambre. Por eso muchos chicos que consumen pasta base y no comen, porque pasan 3, 4 días sin comer, ellos mismos
alternan con marihuana para que al horario de la comida les dé hambre Les pueda dar y hambre. no se les deteriore tanto el cuerpo. Entonces la usan a la marihuana de esa manera. Bueno, hay muchas formas. Hay otros que al cigarrillo de marihuana le ponen como si fuera queso rallado, le ponen pasta base, que es el famoso nevado. O a otros toman las del tabaco, ¿no? Y les ponen la pasta base arriba del cigarrillo y eso se llama nevado, le dije el primero, y el otro se llama pecoso. O al revés, ahí me confundí. Pecoso es con marihuana y nevado es con tabaco. Bueno, son los nombres que usan ellos en la jerga, ¿no? Ellos. Dentro de las marihuanas, algunos que fuman las flores, que lo más, digamos, el acceso que tienen, hay mucha gente que planta en sus casas. En la, digamos, no desde que está el actual presidente, sino el anterior, todo que ellos hicieron para las plantaciones, para que se puedan autocultivar las familias para hacer los aceites de cannabis. El aceite generalmente que estuvo tan se hace y se han dado no sé cuánta cantidad, miles y miles y miles de autorizaciones para plantar cannabis. Bueno, yo no sé, la verdad, qué porcentaje, no podría decirte qué porcentaje son falsos y a cuántas les hacía realmente efecto que deseaban. Les hacía necesario tener esas plantaciones en casa y fabricar el propio aceite. Muchos los han, digamos, con esos permisos han cultivado marihuana y las venden. Y la cultivan en su casa y las venden afuera. Es como una pyme. Es que se ha formado como un una tipo pyme. comercio. Entonces, y ellos tienen acceso obviamente a las flores, que va en detrimento del prensado, que ellos es otra forma de consumir marihuana, que es una marihuana mezclada con otras cosas y como que está así tal cual de prensado, que es de mucha menor calidad y que produce más daño al cuerpo. Es decir, hay muchas formas, está el creepy también, que es otra cosa. Muchas son las variedades que hay, pero justamente si nosotros hemos visto en nuestra práctica profesional que producen todo este daño, que generan que tienen síndrome de abstinencia, los chicos dejan de ir a la escuela porque como ataca la memoria, no pueden ellos avanzar, no pueden recordar a veces ni dónde han puesto la llave. Y una cosa que es fundamental acá, y cualquiera de los que escuchan esta charla se va a dar cuenta. El cerebro se desarrolla hasta los 25 años. ¿Cuándo comienza el consumo de marihuana? Generalmente a los 12, a los 13, a veces antes, pero en términos generales, por lo que yo he visto en todos estos años, es en este comienzo de la adolescencia. Entonces imagínense que cuando entra el tóxico en un cerebro que no se ha formado, no es como un adicto o un chico que empieza a consumir después de los 25, que el cerebro está formado. Entonces el daño no es tan grande, no es bueno, pero no produce el daño. No estamos diciendo a esta edad podés y a esta edad no. A este chico, todas las edades pero a este chico menor de 25, generalmente adolescente, el daño que produce, porque ese cerebro, culpa de este tóxico, no se va a desarrollar con todas las potencialidades que podría haber tenido. Entonces, vieron cómo mucha gente se preocupaba, o mejor dicho, gobiernos anteriores, nacionales, que hablaban acerca de la desnutrición. Cuando la desnutrición es falta de olla y afecta la cuestión cerebral, son chicos que tienen alteraciones en sus capacidades cognitivas que dicen falta de olla. Bueno, de la misma manera actúa el tema del alcohol y el tema de la marihuana, actúa también en detrimento de las capacidades intelectuales de los chicos, es decir, las futuras generaciones, y sobre todo cuando se trata de barrios vulnerables, es como un combo. Pero es como que ya ha atravesado la barrera de las sociedades, ¿no? Sí, pero por supuesto que aquellos que tienen otros recursos, es mucho más fácil reinsertarlo. Pero el que no tiene recursos, y tiene esta patología en casa, va a tener un hijo claramente con serias deficiencias
cognitivas. Y en este mundo tan competitivo, ¿cuál es el futuro de ese chico? ¿No? Para conseguir trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Doctor Ramiro Robaldo, muchísimas gracias. Quiero dejarte esto porque ya me están haciendo corte, pero quiero dejar en claro el hecho de que estás trabajando en Rosario de Lerma, eso me quedó pendiente, en otra charla lo vamos a desarrollar. Quiero que le dejes un mensaje a la gente en claro, bien conciso, bien cortito y sobre todas las cosas el decir ayúdame o pedir ayuda no significa signo de debilidad. Bien. El tema de salud mental a veces está muy mal visto por, sobre todo nosotros los hombres. Creemos que es para débiles, que es para mujeres o que es para personas, digamos, gays, en fin, o del colectivo LGBT, y ejercemos como un machismo que no tiene sentido, ¿no? Y con eso, con ese pretexto, rechazamos los tratamientos o rechazamos acercarnos a un profesional a buscar ayuda. Yo quiero decirles que no es así, que los hombres somos, en todo caso, tal vez son los que más necesitamos de una ayuda profesional, porque muchas veces somos los que sostenemos el hogar junto con la esposa, pero los que salimos a la calle a trabajar en mayor cantidad, porque las mujeres también están saliendo, pero a lo que voy es que el peso que a veces el hombre recibe es el que más está necesitando de tratamientos y de ayuda. No te olvides, estamos con los brazos abiertos, las manos extendidas, llamanos y te vamos a poder asesorar. Bueno, gente, de esta manera me encantó compartir con ustedes. Gracias por los minutos concedidos por el señor director. Vamos a pedirle al doctor Ramiro Robaldo que nos deje una dirección, que nos deje un teléfono, que nos deje algo donde poder contactarlo, porque lo vamos a hacer y vamos a volver a invitarlo para poder hacer una sociedad mejor. Hace, sobre todas las cosas, una libertad consciente. Viva la libertad tiene que avanzar y sobre todas las cosas con conciencia y con una buena sociedad. Chao.